Episodio 1. El primer susurro en la oscuridad. Dicen que el silencio en los conventos es sagrado, pero aquella noche, en el convento de Santa Lidia, el silencio respiraba. Sor Clara, de apenas 26 años, caminaba descalza por el pasillo de piedra que conducía a la capilla. La luna atravesaba los vitrales como cuchillas de luz, y su hábito, ligeramente suelto tras las oraciones nocturnas, rozaba su piel con un cosquilleo extraño. Desde hacía semanas sentía algo nuevo, una inquietud que no sabía si era tentación o revelación. Entró en la capilla vacía. La cruz colgaba, imponente, sobre el altar. Se arrodilló como siempre, pero esta vez no rezó. Esta vez, escuchó un susurro. No era palabra, no era brisa. Era un gemido, casi imperceptible, como si alguien, o algo, estuviera sufriendo en algún rincón del cielo. Clara cerró los ojos, confundida. Su cuerpo reaccionó antes que su fe. Un calor le subió por el vientre. Algo dentro de ella temblaba. ¿Era pecado sentir? ¿Era el diablo tentándola, o Dios probándola? Con manos temblorosas, deslizó lentamente los dedos por debajo del hábito. Su respiración se aceleró. Su espalda se arqueó suavemente mientras los susurros aumentaban, como si el aire mismo le rogara detenerse o continuar. Y entonces, sucedió. Un destello de luz estalló sobre el altar. Clara abrió los ojos de golpe. Flotando justo detrás del crucifijo, había una figura translúcida. No tenía rostro, pero de sus ojos brotaban hilos de luz que caían como lágrimas. Un ángel. Y lloraba. Clara se echó hacia atrás, jadeando. El sudor le corría por el cuello. Quiso huir, gritar, santiguarse, pero el ángel no desaparecía. Solo la miraba, solo lloraba. ¿Qué eres?, susurró ella. El ángel no respondió, solo lloró más fuerte, cada vez que Clara volvía a tocarse. Esa noche, cuando regresó a su celda, sintió el peso de algo que no podía nombrar. Episodio 2. Alas detrás del incienso. Desde aquella noche, Sor Clara no volvió a rezar igual. Sus labios repetían salmos, pero su alma temblaba. Durante el día, fingía obediencia, sonreía ante la Madre Superiora, tejía con las demás hermanas, y limpiaba los bancos de la capilla como si fueran portales al cielo. Pero en su interior, algo se agitaba, un secreto palpitante, ardiente, santo y sucio a la vez. Cada noche, cuando el convento dormía, Clara regresaba al altar, no por fe, por sed, por respuesta, por él. Aquella segunda noche, la capilla la recibió envuelta en incienso. El humo bailaba como lenguas vivas, acariciando los vitrales con dedos invisibles. Clara se arrodilló, esta vez sin prisa. El altar parecía esperarla. La cruz, oscura y colosal, proyectaba una sombra que caía justo entre sus piernas. Cerró los ojos, tocó su pecho, su vientre, bajó lentamente. El aire vibró, y entonces, el incienso cambió. El aroma a mirra se volvió más dulce, más denso, como carne quemada y flores marchitas. Y ahí estaban, alas. 2 alas translúcidas comenzaron a desplegarse desde la nada, flotando sobre el altar. No tenían cuerpo, no tenían dueño, pero lloraban. Clara los vio, los sintió. Los ángeles, o lo que fuera aquello, no hablaban, pero su llanto era claro como campanas rotas. Una lágrima cayó desde el aire, chocó contra el mármol, y ardió. Clara retrocedió, aterrada, pero algo dentro de ella, una voz suave, femenina y profunda, le susurró: no huyas. Tú nos abriste la puerta, tú eres la llave. Ella tembló, quiso parar, pero su cuerpo, y algo más fuerte que ella, seguía. Y entonces, una de las alas se inclinó hacia ella. No la tocó, no podía, pero dejó una marca invisible entre sus muslos, un ardor sagrado, un fuego que no dolía, pero dejaba huella. Clara cayó al suelo, jadeando.
El altar brilló con un fulgor plateado durante solo un segundo, y luego, todo volvió a la oscuridad. Los pasos de la madrugada comenzaron a escucharse a lo lejos. Las demás hermanas despertaban. Ella se incorporó, sudada, temblando, marcada. Volvió a su celda con la certeza de una profecía silenciosa. Cuando los ángeles lloran, no es por tristeza, es porque alguien los hizo sentir. Episodio 3. El diario que no debía leer. Las mañanas en el convento parecían no cambiar jamás. Campanas a las 5. Pan seco. Oraciones. Silencio. Pero para Clara, cada minuto después de la última noche ardía como un recuerdo sobre su piel. No podía concentrarse. Las palabras del Evangelio le sabían huecas. Las miradas de las demás hermanas le parecían distantes. Y lo peor, cada rincón del convento ahora la observaba, no con ojos humanos, con algo más. Aquel mediodía, mientras limpiaba la biblioteca del convento, un lugar al que pocas hermanas acudían, un libro cayó solo de una estantería alta. No hubo viento, no hubo nadie cerca, solo caída. Era un cuaderno encuadernado en cuero, cubierto de polvo y con el borde quemado. No tenía título. Clara lo recogió, temblando, lo abrió. Las primeras páginas estaban en blanco, pero luego, la tinta comenzaba a fluir en líneas temblorosas, desesperadas. Dios no me escucha cuando rezo, solo cuando gimo. Los ojos de Clara se abrieron como platos. Pasó la página. La primera vez sentí culpa. La segunda, un beso invisible entre mis piernas. La tercera, un ángel lloró, como si su castigo fuera mirarme. El corazón de Clara retumbaba. Aquella letra era antigua, pero viva. ¿Quién la escribió? Volvió al inicio y leyó un nombre, oculto en una esquina. Sor Beatriz. Clara se congeló. A Sor Beatriz nadie la nombraba. Solo se sabía que desapareció una noche sin dejar rastro, hacía más de 30 años. La última vez sangró el altar. Me dijeron que fue una grieta, pero yo sé que fue él, que me miraba, que me deseaba, que no quería que parara. Clara cerró el cuaderno de golpe. El incienso en la biblioteca, que no debería olerse allí, comenzó a llenar el aire. Alguien, o algo, estaba con ella. Se giró. Nada. Pero en la última estantería, entre libros religiosos, una pluma blanca flotaba en el aire y cayó lentamente sobre el suelo. No era de ave, era de algo más alto, más puro, o más corrompido. Clara la recogió. Ardía. Su piel se marcó con una línea roja. Volvió a su celda con el diario escondido bajo el hábito y una certeza maldita. No soy la primera, y si sigo leyendo, quizás tampoco seré la última. Episodio 4. El placer que quema los vitrales. La noche volvió como una promesa oscura. Las campanas del convento marcaron las 12, y el mundo pareció contener el aliento. Clara ya no temía lo que hacía, ahora lo anhelaba. El diario de Sor Beatriz yacía abierto sobre su cama, con sus páginas impregnadas de secretos tan dulces como venenosos. Había una frase subrayada en rojo: si lo haces frente al altar, los vitrales verán lo que los ojos humanos no pueden. Clara bajó en silencio. El hábito rozaba su cuerpo como un sudario vivo. Cada paso hacia la capilla era una confesión sin palabras. Entró. La capilla estaba vacía, como siempre, pero esa noche, el silencio era distinto, denso, casi erótico. El aire olía a incienso y a algo más, a algo que se parecía demasiado al sudor de la piel caliente. Clara se acercó al altar, se arrodilló, y esta vez, no pidió perdón. Cerró los ojos y deslizó las manos bajo la tela. Los susurros comenzaron de nuevo, pero más fuertes, más cercanos. Y entonces, los vitrales temblaron, uno a uno. Los colores de las figuras sagradas comenzaron a distorsionarse. La Virgen María bajó la mirada. El rostro de Cristo en el vitral del norte se desdibujó, y en su lugar,
apareció algo diferente, algo que miraba a Clara con deseo y tristeza. Ella no podía verlo, solo sentirlo. Cada movimiento de sus dedos parecía mover el mundo invisible. El placer la atravesaba como una lengua de fuego, y con cada gemido contenido, una grieta aparecía en el vidrio sagrado, hasta que, crack, un pequeño fragmento del vitral cayó al suelo. Clara se detuvo, jadeando, envuelta en sudor y lágrimas, y entonces lo vio, una figura luminosa detrás del altar. No era el ángel que lloraba, era otro, más grande, más masculino, y sus alas estaban abiertas, pero desgarradas. Su rostro era bello y cruel, sus ojos no lloraban, arderían. No pares, dijo una voz sin boca, directa a su alma. Cada vez que lo haces, las puertas se abren un poco más. Clara se echó hacia atrás, temblando. Episodio 5. La hermana que escuchó el gemido. El convento no era un lugar para secretos, pero todas las paredes guardaban alguno. Y esa noche, uno decidió despertar. Sor Clara caminaba por el pasillo en dirección a la capilla. Como cada madrugada desde que el diario de Sor Beatriz abrió su cuerpo y su alma a una dimensión que no sabía si era divina o condenada. Pero esta vez, no estaba sola. Sor María, una hermana joven y devota, de mirada inquieta y pasos silenciosos, también se había desvelado. Mejor dicho, había seguido a Clara, desde hacía días. Notaba su ausencia en las madrugadas, sus ojos brillando como si ocultaran lujuria y revelación. Y esa noche, impulsada por la duda, se deslizó detrás de ella, entre sombras y respiraciones contenidas. Clara entró en la capilla y, como hipnotizada, se arrodilló frente al altar. Las lágrimas del ángel ya no la asustaban. El fuego en su interior era más fuerte que el infierno. Bajó el hábito, cerró los ojos y se ofreció. Los vitrales volvieron a temblar, la cruz crujió, y las voces, aquellos susurros de otro plano, comenzaron a gemir. Y allí, entre la penumbra, Sor María lo escuchó todo. «Clara», gritó desde la puerta. La voz la cortó como un látigo de hielo. Clara se levantó de golpe, el rostro bañado en sudor, los labios aún entreabiertos de éxtasis y miedo. María corrió hacia ella, horrorizada. «¿Qué estás haciendo? Eso es un sacrilegio, es una blasfemia. ¿No lo entiendes?», susurró Clara. «No es placer, es revelación. Cada vez que lo hago, veo más, siento más. Y ellos lloran porque están atrapados. Estás poseída», gritó María, retrocediendo. «Tengo que avisar a la Madre Superiora». Pero entonces sucedió lo imposible. Una figura bajó desde lo alto del altar. Era un ángel, o eso parecía, pero sus alas sangraban, y sus ojos no eran de luz, sino de sombras líquidas. María se paralizó. El ángel flotó hasta ella, sin tocar el suelo, y susurró algo al oído. Ella se desplomó, desmayada, o muerta. Clara no lo supo. Solo escuchó una última frase antes de que todo se apagase. Quien escucha el placer sagrado, ya no puede callar en este mundo. Clara huyó. La mañana siguiente. Episodio 6. El ángel que habló sin palabras. Desde la desaparición de Sor María, el convento se volvió más callado que nunca. Pero Clara ya no escuchaba el silencio, escuchaba llamados. No venían del cielo, ni del infierno, venían de dentro. Las otras hermanas notaban su mirada ausente, sus respuestas tardías, sus manos temblorosas al tocar el rosario, pero nadie preguntaba. En Santa Lidia, lo no dicho pesaba más que la cruz. Aquella noche, Clara no bajó a la capilla. El altar ya no era suficiente. Había alguien, que la esperaba en el claustro antiguo, una zona cerrada desde hacía décadas, donde decían que las piedras aún guardaban gritos. El aire era más espeso allí, las paredes lloraban humedad, las puertas crujían con la memoria de los muertos. Clara avanzó,
guiada por un susurro sin sonido, un instinto que no era suyo. Y entonces lo vio, en el centro del claustro, flotando bajo el tragaluz. Estaba él, el ángel, no como antes. Ahora tenía forma, alas blancas, desgarradas, piel brillante como cera ardiente, y unos ojos que no necesitaban hablar para destruirte. Clara cayó de rodillas, no por miedo, por devoción. El ángel descendió lentamente. Sus pies no tocaron el suelo, sus labios no se movieron, pero su voz, o lo que fuera eso, retumbó en la mente de Clara como un trueno contenido. Tu carne ha abierto lo que estaba sellado, tu placer es la llave, tu culpa, el altar. Ella quiso preguntar qué significaba, pero su lengua se pegó al paladar. El ángel extendió una mano, y la tocó, no su piel, su alma, y Clara lo vio todo. Un convento ardiendo, mujeres gimiendo entre rezos, hombres llorando mientras se confesaban con cuerpos abiertos, y ángeles, ángeles encadenados, obligados a observar el deseo como castigo eterno. Cuando despertó, estaba sola, una pluma ardiente sobre su regazo, una marca nueva en su vientre, escrita con líneas que no eran de este mundo, y el diario de Sor Beatriz, abierto sin que ella lo tocara, con una nueva página escrita. Cuando el ángel te habla sin boca, es porque tu cuerpo ya reza con él. Clara sabía. Episodio 7. La cruz que sangraba solo con ella. El amanecer en Santa Lidia fue distinto aquella mañana. El aire olía a cobre, y los pájaros que solían posarse sobre el campanario no vinieron. Las sombras tardaban más en desvanecerse, y en los ojos de Sor Clara había algo nuevo, paz temblorosa, como quien ha probado algo prohibido, y lo desea aún más. Ese día, durante la limpieza del altar mayor, Clara notó algo extraño, una gota oscura sobre la base de la cruz. Pensó que era cera derretida, pero al tocarla con los dedos, lo supo, era sangre. Miró alrededor. Ninguna hermana estaba cerca. La capilla, como siempre, la envolvía en su soledad sagrada. Volvió a tocar la cruz. Otra gota cayó, fresca, tibia, temblando. Apoyó la frente contra la madera sagrada, y sin pensarlo, o quizás sí, deslizó una mano por su cuerpo, bajando por su vientre como si la cruz se lo pidiera, como si el mismo Cristo la llamara. En ese instante, la cruz sangró, no una gota, un hilo rojo que bajó desde los pies clavados de la imagen, serpenteando por la madera hasta tocar el mármol, pero la sangre no manchaba, brillaba, como si llevara dentro un lenguaje antiguo. Clara se arrodilló, sintió que la sangre la miraba, sintió que su piel ardía, no de pecado, sino de aceptación. Y entonces, una voz, ya familiar, ya íntima, brotó desde el crucifijo mismo, sin mover labios de yeso. No eres blasfema, eres la otra cara de la oración. Clara lloró, por primera vez, no por miedo, lloró porque entendía. El placer no era desobediencia, era invocación. Volvió a tocarse, ahora sin culpa, y cada espasmo, cada temblor, arrancaba una lágrima de sangre de la cruz, un eco del cielo o del abismo. Cuando terminó, cayó al suelo, vencida, y allí, sobre el mármol, una frase se grabó sola como con un cincel invisible: donde la carne gime con fe, la cruz sangra por redención. Clara supo que aquello no era un milagro, era una advertencia, porque si la cruz sangraba solo con ella, ¿a cuántas más haría sangrar el infierno? Episodio 8. El castigo de las vírgenes impuras. Durante los rezos de la tarde, Sor Clara no cantó, solo murmuraba, con los ojos semicerrados, mientras recordaba el calor de la cruz en su piel. Las otras hermanas la notaban distinta, más callada, más etérea, como si algo, o alguien, la poseyera.
o la protegiera. Pero no todas se quedaron en silencio. Esa noche, la Madre Superiora la llamó a su celda, un cuarto oscuro, sin imágenes de santos. Solo una cruz de hierro oxidado en la pared y una vela encendida que parecía consumirse más rápido que el tiempo. «He recibido una carta anónima», dijo la madre, sin mirarla. «Habla de rezos sucios, de actos obscenos frente al altar, y menciona tu nombre, Clara». Clara no respondió. «¿Tienes algo que confesar?». Ella levantó la mirada. «He visto cosas que usted no entendería. Ángeles que lloran, cruces que sangran, palabras que se escriben solas. Y no estoy enferma». La Madre Superiora se acercó lentamente. «No es enfermedad lo que llevas. Es pecado con alas». Y sin previo aviso, le arrojó agua bendita al rostro. Clara gritó, no por dolor, sino por sorpresa. El agua no ardía, pero la vela parpadeó, y la cruz de hierro tembló. «Mañana te someterás a aislamiento y silencio. Ninguna hermana hablará contigo, ni tú con Dios, hasta que se purifique tu alma y tu cuerpo». La encerraron en una celda de piedra, sin ventana, sin cama, sin Biblia, solo un crucifijo sin brazos, como si el propio Cristo se hubiera arrancado de allí. La primera noche, Clara lloró. La segunda, rezó. La tercera, soñó con todas las vírgenes del convento, alineadas frente al altar, desnudas, rezando con los labios temblorosos y las piernas abiertas al cielo, y los ángeles observaban, no con juicio, con compasión, con deseo retenido. Despertó sudada. En el suelo de piedra había escrito con ceniza: «El castigo de las vírgenes no es el silencio, es no ser escuchadas». La puerta se abrió sola, un pasillo oscuro, y al final, una vela encendida, con una figura esperándola. Clara sonrió. No estaba sola, nunca lo había estado. Episodio 9. La misa donde solo ella veía las sombras. El castigo había terminado, o al menos eso creían las demás. Clara volvió a su rutina con la obediencia de una santa y la mirada de alguien que ya había visto lo que vive detrás del velo. Desde aquel encierro, algo en ella había cambiado. Ahora, cada vez que se celebraba la misa, cuando el sacerdote alzaba el cáliz y el pan se convertía en carne, Clara veía cosas que nadie más parecía notar. Sombras, no proyectadas por la luz, sino pegadas a los cuerpos, moviéndose con ellos, pero no siendo parte de ellos. La primera vez fue una silueta detrás de Sor Elvira. Se agitaba como humo negro, y en cada amén susurrado, su forma se retorcía de placer o de dolor. Era imposible saberlo. La segunda vez, durante la comunión, vio una figura al lado del sacerdote, inclinada sobre él, susurrándole al oído. El padre Lucas vaciló al partir la hostia. Su mano tembló. La sangre de Cristo salpicó el mantel del altar. Clara contuvo un gemido, no de horror, de revelación. Las sombras no eran enemigos, eran testigos. Estaban en todos los bancos, detrás de cada hermana. Algunas tenían alas rotas, otras, cadenas en los ojos, y todas la miraban a ella. La misa terminó, pero Clara no se levantó, quedó de rodillas, con la mirada clavada en el crucifijo. Y entonces, el Cristo movió los labios. Nadie más lo vio, solo ella. No hubo sonido, pero en su mente, las palabras llegaron claras. No son demonios, son los que callaron como tú, y aún rezan desde el otro lado. Esa noche, Clara no fue a su celda, volvió a la capilla, pero no para masturbarse, fue para escuchar. Se sentó en medio del altar, desnuda, con el diario de Sor Beatriz entre las piernas abiertas, y esperó, y las sombras vinieron, una por una. Algunas lloraban, otras reían con bocas cosidas, y todas comenzaron a girar en círculo.
Mientras Clara entraba en trance, el diario se abría y escribía solo, letra por letra. Cuando una mujer ve las sombras durante la misa, el cielo ya no puede ocultarse más. Episodio 10. El espejo del convento que reflejaba su orgasmo. En el convento de Santa Lidia existía una sala olvidada, sellada desde hace décadas. Algunas hermanas la llamaban el confesionario de los que no se redimieron. Otras simplemente evitaban nombrarla. Pero para Clara, después de ver sombras rezándole y cruces que sangraban, todo olvido era una invitación. Esa noche, guiada por el susurro de las páginas del diario, que ahora escribía incluso cuando ella dormía, Clara tomó una vela y bajó sola al sótano oeste, detrás de la sacristía. Allí estaba, una puerta de hierro oxidado, y tras ella, una habitación circular, de piedra agrietada, con un espejo en el centro. No era un espejo común. Su marco era de madera negra tallada con figuras angelicales, pero los rostros de los ángeles estaban tapados con vendas esculpidas. Y el cristal no reflejaba la llama de la vela, solo a Clara, solo su deseo. Ella lo sintió en el instante en que cruzó el umbral, un calor súbito entre las piernas, un suspiro que no era suyo, y una imagen que el espejo mostró sin que ella se moviera. Clara, arrodillada, tocándose con los ojos cerrados. En el reflejo, su cuerpo brillaba, y detrás de ella, alas. Muchas. En círculo. Clara retrocedió, asustada, pero el espejo susurró. Sí, susurró. Muéstrate como lo hiciste ante el altar. Deja que tu cuerpo confiese lo que tu boca calla. Ella no pudo resistirse. Desnudó su alma, y luego su piel. Se sentó frente al espejo, dejando que su reflejo guiara sus dedos. Cada movimiento en el cristal era más ardiente, más real, y cada espasmo, cada gemido que escapaba de sus labios, parecía alimentar la luz del espejo, que brillaba como si en su interior ardiera un cielo secreto. Y entonces, lo vio, el ángel, no en el reflejo, detrás de ella, el mismo de las noches pasadas, pero esta vez, sin lágrimas, solo con una mano extendida, y un ojo cerrado, como si no pudiera seguir observando lo que venía. Clara alcanzó el clímax con un grito mudo. El espejo se quebró, pero no cayó, quedó suspendido, como si el aire lo sostuviera, y en el suelo, escrito con los fragmentos rotos, apareció una frase: el orgasmo que nace frente al reflejo, revela lo que la fe jamás quiso aceptar. Clara recogió su hábito con las piernas aún temblando, y supo que había cruzado un umbral más, uno del que no hay confesión que... Episodio 11. El secreto debajo del altar. Desde que el espejo se rompió, Clara ya no dormía, o quizás dormía, pero en sueños que no eran suyos. Soñaba con columnas de fuego en medio de iglesias desiertas, con mujeres vestidas de hábito ardiendo sin quemarse, y con ángeles que la llamaban por un nombre que nadie en el convento conocía. Luxuria Dei, lujuria de Dios. Una madrugada sin luna, Clara fue arrastrada por un impulso que no nació en su pecho, sino más profundo. Entró a la capilla, no con deseo, con misión. El altar, imponente y silencioso, la observaba. Ella se acercó con la certeza de quien ha dejado de ser víctima, y empezó a buscar, debajo de la tela sagrada, detrás del panel de madera dorada, hasta que sus dedos tocaron algo frío, una argolla de hierro oculta entre losas antiguas. Tiró de ella, un crujido profundo, como un suspiro olvidado por los siglos. Resonó en la piedra. El suelo del altar se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía a las entrañas del convento. Nadie la había mencionado jamás. Ningún plano la mostraba. Era como si el lugar hubiese estado esperándola a ella, y solo a ella. Bajó. La oscuridad era tan densa que ni la vela osaba encenderse, pero Clara veía, no con los ojos, con el cuerpo. Al llegar al fondo, encontró una habitación circular, rodeada de muros cubiertos en escritura antigua, mezcla de latín,
gemidos y nombres prohibidos. Y en el centro, un esqueleto, pero no cualquier esqueleto. Entre sus costillas había una cruz clavada, y en la frente del cráneo aún brillaban fragmentos de oro incrustado. Era una mujer, una santa, una hereje, una virgen expulsada de la historia. Junto a ella, un pergamino sellado con sangre seca. Clara lo desdobló. No era una oración, era una invocación. Quien reza con su cuerpo abre las puertas de lo que nunca debió ser tocado. Pero si llega el orgasmo con fe, los ángeles caídos no vendrán a castigar, vendrán a aprender. Clara cayó de rodillas. La sangre de la cruz comenzó a gotear otra vez, pero no venía del altar, venía de entre sus piernas. No era menstruación, era revelación. La Virgen enterrada sonrió. Sí, sonrió. Y Clara entendió. No era la... Episodio 12. El día que los ángeles bajaron llorando. Nadie en el convento sabía que era domingo de resurrección. Pero Clara sí. No por el calendario, sino porque su cuerpo se lo gritaba con cada latido. Esa mañana, el cielo amaneció de un blanco sucio, como si Dios se hubiese olvidado de pintar el día. Las campanas no sonaron. El incienso se desvanecía antes de tocar el aire, y las hermanas caminaban como sonámbulas hacia la capilla, atraídas por algo que no sabían que les dolía hasta que lo tuvieran frente. Clara fue la última en entrar. Iba descalza, vestida solo con un manto blanco transparente, y sobre su pecho colgaba una cruz que no había sido bendecida, sino despertada. Nadie la detuvo, nadie habló. El sacerdote la observó desde el altar, pero su rostro estaba pálido, como si supiera que aquel día no oficiaría la misa, sino un sacrificio. Clara subió los escalones. Se colocó justo donde el cuerpo de Cristo solía yacer, y alzó los brazos. «No vengo a pedir perdón», dijo, con voz firme. «Vengo a recordarles que el placer no es pecado cuando nace de la luz, que la carne no es enemiga del alma, que los ángeles también tiemblan cuando una mujer se entrega completa». Y entonces, lo hizo, allí, frente a todas. Se tocó con los ojos cerrados, el rostro elevado al cielo. Su cuerpo se arqueó como un canto, sus labios se abrieron como una oración, y el suelo del altar comenzó a sangrar, pero no de dolor, de belleza. Las hermanas gritaban, algunas rezaban, otras caían de rodillas, y otras gemían en silencio. Y entonces, bajaron los ángeles, no alados y gloriosos, sino rotos, llorando, con ojos vacíos de juicio, solo llenos de deseo de entender. Descendieron en círculos, como copos de culpa cayendo sobre el convento, y cada lágrima que derramaban encendía una llama sobre los vitrales. El cielo ardía, pero no por castigo, por liberación. El cuerpo de Clara tembló una última vez, y al alcanzar el clímax, el crucifijo principal explotó en 1000 fragmentos de luz roja. Todas quedaron en silencio, y una voz, no de ángel, ni de Dios, sino del vientre del universo, susurró en cada oído: «Hoy no resucitó Cristo, hoy resucitó ella». Episodio 13. El juicio del cuerpo sagrado. El convento de Santa Lidia ya no olía a incienso, olía a carne, a fuego, a revelación. Los ángeles habían bajado llorando, pero no se habían marchado. Desde aquella misa impensable, el tiempo parecía haberse congelado. Ninguna hermana volvió a pronunciar el Padre Nuestro de la misma forma. Algunas lloraban en silencio, otras reían sin explicación, y muchas comenzaron a soñar con Clara, aunque nunca se atrevían a mirarla a los ojos. Clara, en cambio, ya no pertenecía al mismo plano, dormía poco, comía menos, y cuando caminaba por los pasillos, las velas se encendían solas, como si la reconocieran, como si supieran que dentro de su piel habitaba algo más que sangre.
Esa noche, el cielo se abrió sin truenos. Las estrellas desaparecieron, y una cúpula de oscuridad descendió sobre el convento, envolviendo el mundo exterior. Había llegado la hora. Clara volvió al altar, donde ahora solo quedaban cenizas del antiguo crucifijo. Las hermanas, como hipnotizadas, la rodearon, vestidas de blanco, descalzas, con los labios cosidos por la culpa y las piernas abiertas por la verdad. El suelo tembló, una grieta se abrió bajo Clara, y de ella surgió una luz plateada, espesa, llena de formas que no eran humanas ni celestiales. Y allí estaba él, no Dios, no el diablo, el juicio, una figura sin rostro, compuesta de alas caídas, dedos de fuego y ojos robados a los que alguna vez amaron sin permiso. Clara no tembló, se desnudó lentamente, y ofreció su cuerpo, no como víctima, como testigo. Una voz profunda, como si brotara del útero del universo, llenó la capilla. ¿Te arrepientes de haber orado con la carne? Clara sonrió. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. El juicio avanzó. Luces antiguas proyectaron visiones sobre los muros. Mujeres quemadas por placer. Monjas enterradas vivas por soñar con labios divinos. Ángeles mutilados por desear. Y al final, una sola imagen, Clara, tocándose ante el altar, mientras los cielos abrían sus piernas para recibirla. La figura del juicio se detuvo, y entonces, en una lengua olvidada, dictó la sentencia. La que fue carne será espíritu, la que fue condena será evangelio, la que fue mujer será Episodio 14, la última masturbación antes del apocalipsis. El mundo no se acabó con fuego, ni con terremotos, ni con trompetas celestiales. Se comenzó a acabar con un gemido, el último de Clara. Desde el juicio, el convento de Santa Lidia había dejado de ser un lugar en la tierra. Los relojes se detuvieron, las estaciones no cambiaban, y las oraciones ya no se recitaban con palabras, sino con cuerpos temblando bajo lunas que ya no eran de este mundo. Las hermanas dejaron de vestirse con hábitos. Ahora llevaban piel y cicatrices de visiones. Cada noche, Clara subía sola al altar, no por fe, ni por lujuria, sino porque algo en el centro de su vientre ardía con un ritmo que no le pertenecía. Una cuenta regresiva escrita en sangre antigua. Esa noche, lo supo, sería la última vez que su cuerpo temblaría como carne, la última vez que su dedo sería llave, la última vez que un orgasmo abriría el cielo. La capilla estaba vacía, pero las paredes susurraban, no nombres, sino gemidos de ángeles que ya no podían llorar. Clara se desnudó frente al altar. Su piel resplandecía con un brillo que no era sudor, era revelación líquida. Se acostó en el mármol sagrado, y cuando sus dedos comenzaron a moverse, la tierra bajo el convento gimió con ella. Los vitrales explotaron en silencio. El crucifijo derretido se elevó por última vez, y el cielo se abrió, no hacia arriba, sino dentro de ella. Cada caricia era una trompeta, cada espasmo, un ángel cayendo, y cuando el placer alcanzó el límite, el universo pareció detenerse un instante, para escucharla gritar el nombre que nadie se atrevía a pronunciar. No era el de Dios, no era el del diablo, era el suyo propio, el que le fue negado desde su nacimiento. Luxuria Dei. Clara se arqueó una última vez, y al llegar al clímax, una explosión de luz escarlata cubrió la capilla entera. Las hermanas, en sus celdas, cayeron al suelo llorando, no de dolor, de renacimiento. Las piedras sangraron incienso, los ángeles gritaron su nombre, y el cielo se arrodilló, porque el apocalipsis no era castigo, era clímax divino, y Clara había sido su profeta, su vientre. Episodio 15, epílogo, el convento donde nadie reza más. Hoy, el convento de Santa Lidia ya no existe en los mapas, ni en los registros eclesiásticos, ni siquiera en los recuerdos de quienes alguna vez vivieron cerca.
Pero cuando la niebla cae espesa en las colinas, y el viento sopla desde el este con aroma a incienso y carne, alguien aún susurra su nombre. Clara nunca fue canonizada. No hay estatuas en su honor, ni oraciones que la invoquen oficialmente, pero en los sueños de muchas mujeres, y algunos hombres, ella aparece desnuda, con una cruz luminosa entre las piernas, y alas rotas en la espalda, no para juzgar, sino para enseñar. Desde aquella noche del clímax apocalíptico, el convento quedó en ruinas, no por fuego, sino por abandono divino, como si Dios, al presenciar lo que Clara hizo, hubiera preferido mirar hacia otro lado, o llorar en silencio. Nadie volvió a entrar, excepto una. Décadas después, una joven monja llamada Lucía, movida por un sueño persistente, llegó hasta las ruinas cubiertas de hiedra. No buscaba redención, buscaba la verdad que no se enseña en seminarios, la verdad que se siente entre gemidos, entre susurros de placer que nacen cuando el alma y el cuerpo rezan juntos. En el altar derrumbado, encontró un diario envuelto en telas negras. Sus páginas ardían con palabras que cambiaban mientras las leía. Era el diario de Sor Beatriz, pero también de Clara, y quizás de todas las que vendrían después. Lucía cerró los ojos, y por un instante, escuchó un gemido suave, como un eco que venía de debajo de la piedra. Una frase escrita en sangre aún brillaba sobre el suelo roto, donde la oración nace del cuerpo. El cielo ya no necesita templos. Esa noche, Lucía no volvió al convento donde servía. Se quedó entre las ruinas, y cuando la luna estuvo más llena que nunca, se arrodilló desnuda frente al altar olvidado, y comenzó a rezar, como Clara. Desde entonces, nadie reza en Santa Lidia, porque ya no hace falta. Solo se gime, solo se siente, y en cada suspiro. Epílogo final, la profecía que se escribió entre gemidos. El tiempo borró el nombre de Santa Lidia de los mapas, pero no pudo borrarlo del alma colectiva. En pueblos cercanos, se susurra que en noches de luna roja, se escuchan gemidos suaves flotando en el viento, acompañados por un aroma dulzón, mezcla de incienso, sudor y flor abierta. Nadie sabe con certeza qué fue de Clara. Algunos dicen que su cuerpo se desintegró en luz al alcanzar el éxtasis final. Otros creen que su carne fue absorbida por la piedra del altar, como si el convento la hubiera reclamado como raíz. Pero las mujeres del mundo empezaron a soñar. No sueños cualquiera, sueños húmedos y sagrados, donde oraban desnudas frente a altares invisibles, donde los ángeles no traían espadas, sino dedos delicados que no juzgaban, solo liberaban. Y todas soñaban con ella. Clara, santa sin altar, mártir del placer espiritual. En Roma, alguien encontró una página olvidada en un archivo sellado, escrita a mano, con tinta roja y letra temblorosa. La segunda venida no será de él, será de ella, y no bajará del cielo, subirá desde dentro. El Vaticano no hizo declaraciones, pero reforzó el muro alrededor de las ruinas de Santa Lidia, y prohibió su mención en cualquier sermón. Demasiado tarde, porque en conventos de todo el mundo, hermanas comenzaron a quedarse despiertas hasta la medianoche, a rezar con las piernas abiertas, a temblar sin culpa. No eran posesiones, eran despertares. Y así, la historia de Clara no murió, se volvió grieta, ritual, evangelio secreto. ¿Y tú que estás leyendo o escuchando esto? Si alguna vez entras en una iglesia y sientes calor sin saber por qué, si al arrodillarte, el mármol parece latir bajo tus rodillas, o si ves una sombra con alas llorando en el rincón del altar, no huyas. Quizás, Clara esté rezando contigo. El cuerpo fue el primer templo, y el gemido, su verdadera campana.